Hoy quedamos de revisar el escrito de Winnicott de Miedo al Derrumbe, que se calcula que lo escribió en el año de 1963. Al final, en el resumen, plantea cómo este miedo al derrumbe puede manifestarse como miedo a la muerte o podría manifestarse también como una búsqueda de vacío. Y desde el inicio, en su formulación preliminar, él plantea, dice, mis experiencias clínicas me han llevado en los últimos tiempos a una nueva comprensión, según creo, del significado del miedo al derrumbe. Ahora, es interesante que lo plantee porque quizá no lo había llamado o no lo había conceptualizado como en este momento, esta nueva comprensión que él dice, porque desde temprano en su pensamiento viene hablando de estas angustias, desde, por ejemplo, el trabajo de fragmentos que revisamos. Él ya habla de la fragmentación, de la despersonalización, la desorientación, siempre están presentes y tienen que ver con su planteamiento de las fases de integración o integración, de personalización sin vida psicosomática o de realización de la cáscara al núcleo. Entonces, desde temprano, en el año de 1923 a 1933, él estuvo en su análisis con James Strachey, y si ubicamos, James Strachey es quien comenta la obra de Freud. Después del año 33 al 38 estuvo con Joan Rivière, que nos había comentado en su trabajo de Winnicott por Winnicott, le dijo que él estaba haciendo una clasificación del ambiente y Joan Rivière le dijo que a ella no le interesaba y dijo que esto tuvo un efecto en él. Desde ya en el 45 escribe su trabajo de desarrollo emocional primitivo, donde entonces él plantea si los bebés se enferman hay que escribir esa teoría porque algo pasa cuando nacen, en el primer año, en los 2 primeros años. Algo pasa en el desarrollo primitivo y entonces hay que estudiarlo en un inicio para pensar por qué los bebés se enferman. Posteriormente va a servir para pensar también la clínica del miedo al derrumbe, que en un inicio quizás se llamó de los pacientes no psicóticos. Y también en el año de 1954, que escribió La naturaleza humana, también plantea este derrumbe en los inicios, cuando el bebé está inmaduro, y en sus trabajos de aspectos metapsicológicos y clínicos de la regresión dentro del marco psicoanalítico del año 54 y en su trabajo de variedades clínicas de la transferencia del 55-56. O sea que él ya viene planteando esta clínica de derrumbe y entonces aquí en el 63, en este trabajo, dice que adquiere una nueva comprensión de esta clínica, pues en las variaciones individuales. Dice, el miedo al derrumbe es un rasgo significativo en algunos de nuestros pacientes, pero no en otros. Hay elementos de experiencia individual y hay elementos también que mantienen un denominador común, lo que nos lleva a tener una empatía de estos pacientes y también un poco la locura. Dice, de hecho, lo mismo puede decirse de cada detalle de la locura de una persona loca. Todos lo conocemos, aunque tal vez ese detalle particular no nos moleste. No sé, quizás ahí se pudiera pensar la intimidad o la locura de cada quien, ¿no? Como eso privado, esa intimidad, ese uso de la intimidad de cada quien que nos llega a poder tener una comprensión o una empatía de estos fenómenos de derrumbe que se pudo experimentar en el primer año de vida cuando se encontraba inmaduro. En la aparición del síntoma es interesante, dice, no todos los pacientes nuestros que presentan este miedo lo manifiestan al comienzo del tratamiento. Algunos sí lo hacen, pero otros tienen también organizadas sus defensas que solo cuando ya se han hecho progresos considerables en el tratamiento, el miedo al derrumbe pasa a primer plano como factor dominante. Por ejemplo, un paciente puede presentar diversas fobias y una organización compleja para transmitirlas, de manera tal que la dependencia no surge prontamente en la transferencia.
A la larga, la dependencia pasa a ser la protagonista principal, en cuyo caso los errores y las fallas del analista se vuelven la causa directa de fobias localizadas y por ello del estallido del miedo al derrumbe. Esta clínica de miedo al derrumbe la ubicamos entonces en la fase depresiva y hay una posibilidad de organización del yo que haga regresiones, porque estamos distinguiendo el ambiente que falla y el ambiente que es atacante, intrusivo o de terror. Son dos tipos de ambientes. Estaríamos ubicando en esos dos tipos o en esas diferencias de ambiente la clínica del miedo al derrumbe, y no se trata de interpretar en esta clínica, sino de sostener, de manera que el paciente pueda llegar a establecer o desarrollar la dependencia con el terapeuta, con el analista. Bueno, después en el significado del derrumbe explica por qué finalmente eligió el término de derrumbe como falla en la organización de las defensas, como un estado de cosas impensable en este nivel de inmadurez del bebé, donde el centro se localiza en la pareja de crianza, no hay inconsciente, no hay experiencias del ello, hay un vacío, hay no existencia. El self se localiza, dijéramos, en el self de la madre. Entonces, cualquier falla en la continuidad en la existencia se va a vivir como estado de cosas impensables. Dice, se advertirá que si bien es útil pensar que en el ámbito de la psiconeurosis lo que subyace en las defensas es la angustia de castración, en el ámbito de los fenómenos más psicóticos que estamos examinando, lo que se aprecia es un derrumbe del establecimiento del self unitario. El yo organiza defensas contra el derrumbe de la organización yoica, que es la amenazada, pero nada puede organizar contra la falla ambiental, y en cuanto a la dependencia es un hecho viviente. Entonces, lo que hemos ido viendo, como el infante puede, ante las fallas, organizar incluso un caos, o puede la mente funcionar cuando hay fallas, pero aquí hay una falla de este orden, que hay una dificultad en la continuidad de la existencia. Que lo que va a ocurrir aquí, dice, en otras palabras, lo que estamos examinando es una inversión del proceso de maduración del individuo, y entonces pasa de manera resumida, a ubicar el crecimiento emocional en las primeras etapas. Siempre el elemento de lo que se hereda el proceso de maduración, y en un ambiente facilitador o predecible, que es un fenómeno complejo porque va a haber necesidades cambiantes. Hay un ritmo que se va a ir estableciendo en esta dependencia absoluta a la vez que hay una soledad esencial. Y entonces el ambiente facilitador, dice acá, puede describirse como un sostén que evoluciona hacia una manipulación, el handling, a lo que se le agrega la presentación del objeto. En un ambiente tal, el individuo tiene un desarrollo que puede ser clasificado como una integración, a lo que se agrega una residencia o relación psicosomática seguida de la relación con el objeto. Debe recordarse que en la época de la dependencia absoluta, en que la madre cumple la función de yo auxiliar, el bebé aún no ha separado lo distinto de mí de lo que es parte de mí, lo cual es imposible que suceda en forma independiente del establecimiento del mí. Ahí está el planteamiento existencial en esta clínica. Ahí estamos, la membrana de la piel cubriendo al yo, porque entonces la piel está haciendo funciones psíquicas y cubre de alguna manera la organización del yo. Esas experiencias de organización del yo las cubre el yo piel, y entonces va marcando lo distinto de mí, de lo que es parte de mí, haciendo mí. Aquí en las agonías primitivas las desglosa en varias. En general suele hablar como la fragmentación, el miedo a caer interminablemente, la desorientación y la despersonalización. Aquí las desglosa y va explicando desde la enfermedad psicótica. Dice, la agonía subyacente resulta impensable. Es erróneo pensar que en la enfermedad psicótica como un derrumbe es una organización defensiva relacionada con una agonía primitiva y que habitualmente logra su propósito, excepto cuando el ambiente facilitador ha sido no deficiente sino atormentador, que es quizá lo peor que le puede suceder a un bebé humano.
Y entonces en las agonías primitivas las clasifica la primera, en la 114, dice retorno a un estado de no integración. La defensa sería la desintegración. En la segunda, caer para siempre, la defensa es un autosostén. En la tercera, la pérdida de la relación psicosomática como falla de residencia. La defensa, la despersonalización. La cuarta, la pérdida del sentido de lo real. La defensa sería la explotación del narcisismo primario. En la quinta, la pérdida de la capacidad para relacionarse con los objetos. La defensa serían los estados autistas o una relación exclusiva con los fenómenos del self, y dice y así sucesivamente. O sea que amplía esta posibilidad para pensar la clínica del miedo al derrumbe, incluso está incluyendo estos estados autistas. Y entonces va a ser la enunciación de la temática fundamental. Voy a leer textual en la 115. Dice, estoy ya en condiciones de enunciar mi principal afirmación, que resulta muy simple. Sostengo que el miedo clínico al derrumbe es el miedo a un derrumbe ya experienciado. Yo aquí diría vivenciado para lo que se vivenció pero no se ha experimentado. Es el miedo a la agonía original que dio lugar a la organización defensiva desplegada por el paciente como síndrome mórbido. Esta idea puede serle o no de utilidad inmediata al clínico. No podemos apresurar a nuestros pacientes. Sin embargo, podemos detener su avance a raíz de una ignorancia genuina. Cualquier pequeño fragmento de comprensión tal vez nos ayude a mantener el ritmo de las necesidades de un paciente. De acuerdo con mi experiencia, hay momentos en que el paciente necesita que se le diga que el derrumbe, el miedo al cual está destruyendo su vida, ya tuvo lugar. Es un hecho escondido en el inconsciente que se lleva de aquí para allá. En este caso, y aquí aborda el problema del inconsciente, el inconsciente no es el inconsciente reprimido de la psiconeurosis, ni el inconsciente de la formulación freudiana acerca de esa parte de la psique que está muy próxima al funcionamiento neurofisiológico. Tampoco es el inconsciente de Jung, que yo designaría así, todas las cosas que pasan en cavernas subterráneas, o en otras palabras, la mitología del mundo donde se produce una connivencia entre las realidades psíquicas internas del individuo y de la madre. En este contexto particular, inconsciente significa que la integración yoica no es capaz de abarcar algo. El yo es demasiado inmaduro como para recoger todos los fenómenos dentro del ámbito de la omnipotencia personal. Dice, aquí podría preguntarse por qué sigue preocupándose el paciente por esto que pertenece al pasado. La respuesta ha de ser que la experiencia original de la agonía primitiva no puede convertirse en tiempo pasado, a menos que el yo sea capaz primero de recogerla dentro de su experiencia presente y su control omnipotente actual, presumiendo que la madre analista cumpla la función de auxiliar de soporte del yo. En otros términos, el paciente debe seguir persiguiendo ese detalle del pasado que todavía no fue experienciado, que adquiere la forma de una búsqueda de ese detalle en el futuro. Al menos que el terapeuta pueda operar con éxito sobre la base de que ese detalle es ya un hecho, el paciente tendrá que seguir temiendo encontrar lo que busca compulsivamente en el futuro. Por otro lado, si el paciente está en condiciones de aceptar de algún modo esta extraña especie de verdad, que eso que todavía no ha sido experienciado sucedió, empero en el pasado, queda abierto el camino para experienciar la agonía en la transferencia como reacción frente a las fallas y errores del analista. El paciente podrá tramitar estos errores si las dosis no son excesivas y podrá dar cuenta de cada falla técnica del analista como contratransferencia. Dicho de otro modo, poco a poco el paciente recoge la falla original del ambiente facilitador dentro del ámbito de su omnipotencia y de la experiencia de omnipotencia que corresponde al estado de dependencia hecho transferencial. Y todo esto es muy arduo y es penoso, lleva tiempo, pero de cualquier manera no es fútil. Lo fútil es la alternativa que va a haber adelante, en la futilidad en el análisis. Bueno, en la futilidad en el análisis dice, debo dar por sentada la comprensión y aceptación del análisis de la psiconeurosis. Basándome en este supuesto, diré que en los casos que estoy examinando el análisis empieza bien y sigue bien.
No obstante, lo que ocurre es que el analista y el paciente entran en connivencia o complicidad y pasan unos buenos ratos haciendo un análisis psiconeurótico, cuando en rigor la enfermedad es psicótica. Yo podría decir como fenómeno psicótico. Pero de repente cada presunto avance termina en una destrucción, y más adelante en la 117 dice: debemos suponer que tanto el paciente como el analista en verdad desean que el análisis termine, pero hete aquí que no hay final posible a menos que se toque fondo, a menos que lo temido sea experienciado. De hecho, una de las salidas para el paciente consiste en sufrir un derrumbe físico o psíquico, y esto puede funcionar muy bien. Sin embargo, la solución no es suficientemente buena si no incluye la comprensión y el insight analíticos del paciente. Y lo cierto es que muchos de los pacientes a quienes aquí me refiero son personas valiosas que no pueden darse el lujo de derrumbarse, en el sentido de tener que ser llevados a un hospital psiquiátrico. La finalidad de este artículo es llamar la atención hacia la posibilidad de que el derrumbe ya haya sucedido, cerca de los inicios de la vida del individuo. Este necesita recordarlo, pero no es posible recordar algo que no ha sucedido aún. Y esta cosa del pasado no ha sucedido aún porque el paciente no estaba ahí para que sucediese. La única manera de recordar en este caso es que el paciente experiencie por primera vez esta cosa del pasado en el presente, vale decir, en la transferencia. Esta cosa pasada y futura pasa a ser entonces un asunto del aquí y el ahora y es experienciada por el paciente por primera vez. Este es el equivalente al recordar, y el resultado equivale al levantamiento de la represión en el análisis del paciente psiconeurótico o el análisis freudiano clásico. Entonces, una es que el infante no estaba lo suficientemente maduro para experimentar, o la otra es que algo que debió haber ocurrido no ocurrió. Y luego dice otras complicaciones de la teoría. Pasa al miedo a la muerte. Dice: el paciente busca compulsivamente la muerte. De nuevo, lo que busca es la muerte que ya sucedió, pero no fue experienciada. En la 118, en el párrafo antes de empezar el tema del vacío, dice: así concebida como algo que aconteció al paciente, pero cuando éste no era lo bastante maduro para experienciarlo, la muerte tiene el sentido de una aniquilación. Es algo así como el desarrollo de una pauta tal que la continuidad del ser se vio interrumpida por las reacciones infantiles del paciente ante la intrusión de factores ambientales posibilitada por las fallas del ambiente facilitador. Y entonces pasa a hablar del vacío. La idea es que hay un vacío existencial. El bebé nace y no hay inconsciente, el bebé está en un estado de vacío que se va a ir llenando con experiencias. Pero lo que se trata aquí, esta vivencia de vacío, más bien es un vacío que lo colocó al paciente en una agonía. Y aquí explica, dice: en esta forma de vacío como aniquilante es que no pasara nada cuando algo provechoso podría haber pasado. Y después pasa a hablar de un ejemplo en la transferencia. El vacío, dice, es un requisito previo al anhelo de recibir algo dentro de sí. Y dice: puede tratarse de una defensa, la no existencia, relativamente compleja, cuya finalidad es evitar la responsabilidad en la posición depresiva y la persecución en lo que yo llamaría la etapa de autoafirmación, o sea, la etapa del yo soy, con el corolario inherente: yo repudio todo lo que sea distinto de mí. Aquí conviene recordar, dice como ejemplo, el juego infantil, ¿no? De yo soy el rey del castillo y tú eres un sucio bribón. Nos vemos, que estén bien.